Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de Colombia Lee a las empresas del sector editorial. Un espacio diseñado para visibilizar a los editores, distribuidores y libreros que forman parte de la Cámara Colombiana del Libro. Sus orígenes, apuestas por autores y contenidos, catálogos, novedades, memorias, anécdotas, retos y la gestión empresarial que las mantiene. Hoy Colombia Lee a la editorial Larousse. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, Tomás García, Carlos Arturo Riaño e Ivonne Cortés. Bienvenidos y muchas gracias por participar en este espacio de Colombia Lee. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la Cámara Colombiana del Libro por facilitarnos este espacio, contarle al público los quehaceres de las editoriales en el marco de ese evento Colombia Lee, iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro para promover las acciones de los actores en la cadena del libro. Me acompañan en esta conversación el señor Tomás García, editor general, director de la editorial Larousse. Tiene dentro de su vasta experiencia un recorrido muy amplio. Es un editor mexicano, más de 30 años de experiencia, licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en varias editoriales, entre ellas Fernández Editores, por más de 14 años. En los últimos 7 fue el director editorial y de producción. A partir del año 2005 ingresó a nuestra editorial con base en México y es el director editorial para toda América Latina. Ha tenido galardones en su trayectoria porque ha publicado más de 5.000 obras de todo tipo, infantiles, de interés general, los diccionarios, material didáctico, literatura, libros educativos, gastronomía, entre otros. También creó el proyecto Red Larousse, que es una propuesta educativa digital para los colegios particulares. Premios que ha recibido: el Latin Book Award de la Feria del Libro de Nueva York, el Premio Canien del Arte Editorial y el Gourmand Award. Pues lo tenemos para que comparta sus experiencias con todos nuestros seguidores. Y también nos acompaña Marixa Ivonne Cortés, directora comercial, que nos contará sus experiencias y las dificultades que hoy en día atravesamos con la comercialización del libro y cómo hacemos llegar al público, al consumidor final, toda la producción y toda la creatividad que desde el sector, desde el área editorial, Tomás con su equipo le entrega a la empresa. Entonces, Tomás, adelante. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Gracias a la Cámara Colombiana del Libro. Yo les preparé algunas diapositivas para acompañar la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Veo que allí me ven ya. Bien. Bien, vamos. Pues les quiero hacer un recorrido a través un poco de la historia de Larousse para ver, bueno, siempre dicen que para saber dónde estamos hay que saber de dónde venimos. Los antecedentes de esta empresa, bueno, pues se remontan al siglo XIX en Francia. Fue fundada por el señor Pierre Larousse, que era un maestro de escuela de la época enciclopedista, que estaba un poco en contra de la forma en que se enseñaba a los niños. Y con todas estas ideas y todas estas inquietudes, decide fundar en 1852 en París la Casa Larousse, dedicándose sobre todo con una filosofía de poder llevar un tipo de conocimiento mucho más práctico y poderlo poner al alcance de las mayorías, de las masas. Su obra cumbre, que murió un poco antes de poderla ver terminada, fue el Gran Diccionario de la Lengua Francesa. Es una obra, para aquel entonces, incluso hablamos de las grandes enciclopedias, pues una obra de 20 y tantos tomos, ¿no? La empresa de Pierre Larousse fue continuada por sus sobrinos, nietos, bisnietos. Fue una empresa familiar
hasta el año de 1998, y en ese año fue comprada por un consorcio editorial y de entretenimiento muy grande, que fue la compañía Vivendi Universal Publishing. Esta fue Universal es la compañía de películas que ustedes conocen, la compañía de cine, y Vivendi es una gran empresa de medios, tanto de medios audiovisuales como de medios impresos. Allí estuvo desde 1998 hasta 2004, en que fue adquirida por el actual propietario, que es el grupo Hachette Livre, que también es un grupo francés, y que, bueno, pues para darles una idea del grupo del que estamos hablando, el grupo Hachette es el segundo grupo editorial más grande del mundo, tanto por cantidad de venta como por títulos que genera y por su presencia en el mundo. Básicamente es un grupo que publica en 3 idiomas, tiene muchísimas editoriales, más de 150 marcas que publican en francés, en inglés o en español. La Casa Larousse pues publica obviamente en francés todas las obras que se generan en Larousse Francia, y todo lo que se genera en español, todo lo que se publica en español es generado tanto por una filial que existe en España, Larousse España, como por nosotros, que somos Larousse Latinoamérica. Este grupo, como les decía, abarca más de 150 marcas, muchas de las cuales seguramente ustedes conocen, como Alianza Editorial, como el Grupo Anaya en España, como el Grupo Patria en México, que es el editor del famosísimo libro Baldor. En fin, muchísimas marcas de prestigio, francesas, inglesas, hispanas, y tiene por ahí del año 2010 compró la división editorial de Warner Publishing, o sea, donde se han publicado pues, novelas de muchísimo renombre, como por ejemplo nosotros publicamos toda la saga de estas novelas juveniles de vampiros, que seguramente las leyeron los jóvenes colombianos, ¿no? Tenemos más de 7 empleados alrededor del mundo y las empresas están ubicadas en 4 continentes, aunque insisto que se publican en estos 3 idiomas predominantemente. La marca Larousse también ha estado presente, hubo alguna filial en Italia, que dejó de funcionar, pero se publicó el pequeño Larousse en Italia, en Polonia, hubo un Larousse do Brasil también, pero básicamente las filiales que han permanecido, ahora se las voy a comentar, después de que veamos cuál es pues, la visión con la que se fundó la empresa y con la que sigue hasta el día de hoy. En nuestro ADN, como les dije, está la intención de compartir el conocimiento para todos. Es decir, que no sea un asunto de élites, que no sea un asunto complejo de entender. Y de ahí se derivó dos hitos importantes. Uno, nuestro logotipo, que como ven es una mujer a la que nosotros llamamos la sembradora, que está soplando un diente de león, y lo que simboliza es que está esparciendo el conocimiento y sembrando el conocimiento a los 4 vientos. Esa es exactamente la filosofía resumida en una imagen. Insisto, es parte de nuestro ADN desde la visión del fundador y que se comparte hasta hoy. De allí se derivó pues, cierto tipo de obras, cierto tipo una forma de entender qué tipo de obras publicar para cumplir con este cometido. Poco la historia que tiene esta compañía en América Latina, pues es muy añeja, tiene presencia desde el siglo XIX, particularmente en México. ¿Por qué en México? Bueno, pues después de que México había sido intervenido por Estados Unidos y después por Francia, pues Francia era la potencia imperante en aquella época, y en un tratar de no mirar a Estados Unidos y no seguir los cánones de Estados Unidos, puesto que habíamos tenido una guerra sangrienta por la que México perdió la mitad del territorio, pues se volcó todo a la admiración y todo a la cultura francesa. Entonces, sobre todo las élites, obviamente, leían en francés directamente, imitaban la vida aristocrática francesa, la comida, las maneras, y entonces recibían libros que venían en francés exportados, venían en barco y llegaban a los puertos y después hasta con mulas y llegaban hasta las grandes ciudades para que se leyera en francés. Así es como llegaron las primeras obras de Larousse, ¿no?
Un hito importantísimo en la historia de Larousse, y yo diría que en la historia editorial del mundo, y sobre todo del mundo latino, fue la publicación en el año de 1905 del Pequeño Larousse Ilustrado, que pues seguramente todos conocieron o conocen. Es una obra pues que tiene ya más de 115 años en el mercado, y porque representó un concepto innovador, único. Nunca había habido nada parecido antes, ni ha habido nada parecido después. Y la intención, aunque es muy curioso el nombre, que se llama Pequeño Larousse, y cuando los estudiantes lo ven, que es un libro gordo y grande, dicen, pues, ¿cómo pequeño, no? Bueno, pues si tomamos como referencia aquellos veintitantos tomos de los que les hablaba, pues pensar que todo eso se trató de condensar en una sola obra, pues sí la hace pequeña. Y la intención incluso en su formato, y es algo que vamos a hablar después, la importancia de los formatos y las colecciones, su formato está pensado para que quepa en la palma de la mano. Digo, pesa, pero cabe en una mano. Y la intención es justamente poder decir que tienes todo el conocimiento al alcance de tu mano. Es un concepto innovador porque es una enciclopedia, es un diccionario enciclopédico. Es decir, que tiene una primera parte que define todas las palabras de uso común, es decir, las palabras con las que nos expresamos en nuestro idioma, y después tiene una sección enciclopédica que habla de los nombres propios, es decir, de los lugares, personas, acontecimientos, etc. Entonces, conjuntar esas dos cosas organizadas de esa manera, en ese formato y en ese tamaño, pues fue un concepto que permitió justamente dar al clavo con la manera de pensar del fundador, ¿no? Es decir, esto sí podía poner el conocimiento al alcance de prácticamente cualquiera, o si no de cualquiera, pues de una gran mayoría que no podría tener acceso a obras de veintitantos tomos, ni por su costo, ni por su complejidad, ni por su profundidad. Entonces, siempre lo comentamos como un hito en la historia de la compañía, pero insisto que es en la historia de la edición mundial, ¿no? El primer ejemplar del Pequeño Larousse Ilustrado en francés, que ahí pueden ver la portada original, fue publicado en 1905 en París, y tan solo 7 años después, también hecho desde Francia, se publicó el primer Pequeño Larousse en español. Desde entonces se ha publicado ininterrumpidamente hasta el día de hoy, y a partir de hace más de 20 años tenemos una edición especial para América Latina. Es decir, el Pequeño Larousse que llega a sus manos, el que circula en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, es un Pequeño Larousse diferente al que circula en España. Y es diferente en su contenido y en su concepción. ¿Por qué? Bueno, pues porque es mucho más apegado a nuestra idiosincrasia, a nuestra manera de ser y de entender el mundo. Entonces, bueno, pues esa es una obra cumbre, una obra parteaguas, y que nos hizo identificar, por supuesto, como una empresa de diccionarios. Pero pues Larousse es mucho más que eso, y ahora lo van a ver. Para instalarnos en América Latina, bueno, lo primero que se hizo en aquella época, en 1956, pues la industria editorial más fuerte de América Latina era sin duda Argentina. Entonces allí se estableció la primera filial en América. Después, en 1965, se abrió la filial de México. Pues es decir, que tenemos 50 y tantos años ya, 55 vamos a cumplir. Después se abrió en 1989 una filial en Venezuela. Lamentablemente, tanto las filiales de Argentina como de Venezuela cerraron por distintos problemas económicos, políticos y sociales. Y finalmente pudimos consolidar una filial en Colombia, que fue abierta en 1996. Y no sé, Carlos, si tú quieras comentarnos un poco cómo fue que se fundó y se estableció y se consolidó esta filial en Colombia. Sí, Tomás, las obras de Larousse han estado presentes en Colombia desde principios del siglo XX. En los años 1920, 1925, los libros llegaban importados, los traían otras editoriales, y dentro de la filosofía de Larousse de querer estar más cerca de sus
de sus lectores, de sus seguidores, pues buscó siempre la manera de tener un mejor servicio, buscando la cercanía de una filial. En el año 1995 se creó primero una empresa colombiana con ese ánimo que se llamaba DECO, que significaba distribuidora editorial colombiana, pero al año siguiente ya se consolidó como una filial de Larousse en el año 96. Larousse en Colombia funciona como distribuidora, aunque hemos hecho algunos trabajos con escritores colombianos para tener un desarrollo propio, aún todavía incipiente, pero que nos ha demostrado que podemos hacerlo y tenemos material tanto de contenidos como de autores que podríamos involucrar en nuestra editorial. Así, con nuestros colaboradores, un grupo muy profesional, atendemos el mercado colombiano y que ya Maritza les explicará cómo llegamos y cuál es nuestro trabajo. Pero eso es así súper resumido, la presencia de Larousse en Colombia. Adelante. Okay. Gracias, Carlos. Pues para continuar les voy a decir, bueno, como todos saben, Larousse seguramente está identificado por una mayoría como una empresa o la empresa que hace los diccionarios. No tengo duda, por lo menos en muchos de los mercados latinoamericanos, pues es el líder indiscutible en diccionarios, casi casi es el sinónimo de diccionario, pero nos hemos diversificado desde hace muchos años a muchas otras líneas, ¿no? Pero sobre todo, y ante todo, somos una editorial de referencia. Y al decir de referencia, hablamos de libros libros de consulta, a los que te puedes referir constantemente. Y ese espíritu de ser una empresa, un editor, un sello de referencia, está impregnado en las demás líneas de producto. Tenemos una enorme cantidad de producción de libros infantiles, tanto de lectura como de actividades con propios, con licencias, con personajes, pero siempre tratando de que prive este espíritu referencial, o sea, siempre tratando de enseñar algo, de mostrar, de compartir conocimiento y de ser un libro útil por mucho tiempo, un libro al que se puede recurrir constantemente para tener una referencia de algún tema. Por eso decimos, bueno, Larousse, más que una empresa de diccionarios, es una empresa de referencia que publica una variedad enorme de líneas. Esto, bueno, pues es algo raro en la industria editorial mundial, porque normalmente los editores se concentran o se especializan en cierto tipo de obra, ¿no? Hay empresas que hacen novelas y pues solamente hacen novelas, ¿no? No harán otro tipo de libros. O editoriales que solo son infantiles, o editoriales que solamente hacen libro de texto, pero que jamás harían una novela, por ejemplo. En fin, que son normalmente las editoriales se especializan en una línea. Nuestra especialización, por el contrario, insisto, es la referencia. Y eso nos permite tener ese espíritu referencial, tenerlo en las distintas líneas de producto. Por eso nos pudimos extender, insisto, a una gama enorme de productos infantiles, pero también hemos incursionado con libros de texto que en principio, bueno, pues para México tenemos un fondo muy vasto que no se exporta a muchos países, aunque algunos países de Centroamérica se exportan. ¿Por qué? Porque obedece a un programa y a una currícula educativa local, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Carlos hizo por ahí unos esfuerzos de hacer libro de texto que se vende en Colombia. Cuando tuvimos la filial en Venezuela, se hicieron varias colecciones de libros de texto para enseñar, por ejemplo, ortografía, específicamente para el mercado venezolano. Y así hemos creado un gran fondo. Este fondo de libros de texto, pues son libros otra vez de consulta, y también algo que nos ha distinguido a lo largo del tiempo es tener muchos libros de práctica. Es decir, tenemos una colección de cuadernos de ejercicios, independientes al libro clásico que conocemos, libro clásico de texto, en donde están las lecciones y quizá algunas actividades. Bueno, estos son libros
de mucha actividad, mucha ejercitación. Por otra parte, Larousse Francia tiene pues también una trayectoria enorme de hacer libros de gastronomía. El libro de gastronomía que cualquier chef importante del mundo, que se precie de ser importante en el mundo, lo debe tener, es el famoso Larousse Gastronomique, porque otra vez con este espíritu enciclopedista y de dar todo el conocimiento posible, se creó una magna obra que tiene todos los términos posibles relacionados con la cocina y todas las recetas internacionales. Eso lo publicaron en Francia, perdón, se tradujo al español y hace algunos años incluso se adaptó a las realidades mexicana y latinoamericana. Y bueno, al principio en México y en Argentina y en algunos otros países se importaban libros que eran hechos en Francia, traducidos en España e importados en América Latina. Pero ocurría pues que los nombres de los ingredientes, las técnicas, y era complejo de entender y no se parecen, ¿no? O se hacían menciones a ingredientes pues que no se usan o que no se consiguen fácilmente en estas tierras. Perdón. Entonces, pues nos dimos a la tarea de crear un fondo de gastronomía propio y hoy podemos decir que, bueno, pues el fondo más grande de libros de gastronomía de habla hispana lo ha publicado Larousse desde esta filial mexicana que tenemos en América. Entonces, bueno, ese ha tenido estos premios Gourmand a los que hacía referencia Carlos, han sido básicamente de este fondo de gastronomía. Hemos ganado 3 veces el mejor libro del mundo. Estos premios Gourmand, para que se den una idea, son como los Óscares. Hay muchas categorías, ¿no? Y se compite en el libro de mejor fotografía, el libro para profesionales, el libro de personalidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esos rangos 3 veces hemos ganado el mejor libro del mundo y varias veces el mejor libro de la región. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ese fondo y es algo que nos distingue. También con esta intención de difundir conocimiento creamos toda una línea de libros prácticos. A diferencia de los libros de referencia, los libros prácticos son aquellos que buscan enseñarte un saber concreto. Por ejemplo, los libros de cocina pues son libros prácticos, ¿no? Es que yo aprendo a hacer algo en concreto, una receta. O libros que sirven, por ejemplo, hemos tenido siempre un fondo de maternidad, todo lo relacionado con la maternidad, el embarazo, los bebés, bastante amplio, lo que te permite irte capacitando en arte imposible de capacitarse, de tener hijos y educar correctamente a los hijos. Entonces, pero bueno, por ejemplo, otros temas importantes de libros prácticos son la fotografía. Tenemos diversos manuales de fotografía para que aprendas un saber concreto, insisto, ¿no? Y finalmente los libros de interés general, en donde hemos publicado obras pues que obedecen a tendencias del momento, a temas de interés que pueden mañana no serlo, en fin, pero que tratando de estar siempre en el interés o respondiendo al interés del público, ¿no? Entonces, bueno, como ven, somos una empresa de mucho prestigio, de mucha trayectoria, y podrían pensar algunos una empresa vieja. Pues bueno, somos todo lo contrario, ¿no? Lo que tratamos de conjugar es, bueno, todo este saber y todo este saber hacer y este prestigio logrado a través de tanto tiempo y de tanto esfuerzo, bueno, pues ponerlo al día con las nuevas generaciones. Y puedo decir de verdad, sin temor a equivocarnos, que fuimos la primera editorial de habla hispana que seriamente publicó aplicaciones, estas famosas apps para los teléfonos, en donde pusimos todo nuestro fondo de diccionarios, de lengua, de conjugación, de sinónimos, todo para que estuviera al alcance, otra vez con el mismo concepto de que todo lo pudieras tener al alcance de la mano, como aquel concepto del pequeño Larousse. Bueno, pues ahora en los teléfonos. Tenemos una presencia enorme en redes, tenemos un Facebook que se llama Larousse Latam de Latinoamérica, en donde tenemos más de 1.200.000 seguidores, y creamos un proyecto al que hacía mención también Carlos, que se llama Red Larousse, que fue un intento, ya tiene 6 años en el mercado, de introducir tecnología en las aulas directamente. Entonces, es un proyecto muy ambicioso y muy original, porque conjuga los libros impresos con proyecciones dentro del aula, sin conexión a internet, en donde los alumnos pueden ver
dentro de los propios libros. Pueden ver video, audio, diapositivas, infografías, en fin, una cantidad de recursos digitales que el libro tradicional, el libro impreso, no permite. Entonces, les quiero dejar esa idea, bueno, de que Larousse, lejos de ser una empresa anquilosada y vieja, es una empresa que rescata todo su saber y todo su saber hacer, y siempre se ha puesto al día, ¿no? Incluso esto es en Larousse, Francia, también tienen una enciclopedia abierta, una enciclopedia que va creando la comunidad, que es también pionera en su estilo. Tiene aplicaciones, tiene, en fin, en todo el grupo, insisto, el grupo Larousse pertenece a otro grupo mucho más grande, que es el grupo Hachette. Se han hecho esfuerzos enormes en el sentido digital, se han comprado compañías digitales, entonces estamos en la vanguardia tecnológicamente hablando. Y bueno, nos sentimos, creo yo, bastante preparados para esta transición que estamos viviendo del libro físico al libro digital, y que más que a lo mejor una transición va a ser una coexistencia. Ahora que estamos todos en esta realidad de la pandemia, pues hemos visto la necesidad de poder comercializar de manera digital, de poder leer de manera digital, y todavía más complejo y más difícil de enseñar a los estudiantes de manera digital. Así que estamos, digamos, en la actualidad, en la vanguardia. Somos una empresa de 150 años, pero somos sin duda una empresa del siglo XXI. Adicionalmente, quería comentarles cómo es que se crean los contenidos. Nosotros publicamos, para que se den una idea, pues algo así como entre 200 y 300 novedades cada año. Algunas veces cuando sumas los números después de tantos años de trabajo, pues salen cantidades estratosféricas. Pero bueno, si pensamos que en días hábiles, quitando los 52 fines de semana, pues tenemos 200 y pico días hábiles, quiere decir que más o menos publicamos una obra por cada día hábil, ¿no? Una novedad que estamos generando y enriqueciendo los catálogos constantemente en todas esas líneas que les mencioné. ¿Quién genera, quién crea todos estos contenidos? Bueno, pues tenemos diversos orígenes, pero básicamente tenemos un equipo propio, empleados que trabajan dentro de la compañía, basados en México, pero también con muchos servicios y corresponsalías en el extranjero. Es decir, por ejemplo, tenemos la actualización del Pequeño Larousse, que es latinoamericano, como les dije. Bueno, pues requiere estar al día de toda la prensa de cada uno de los países latinoamericanos, de lo que ocurre, de los artistas locales, de los políticos, de su historia, de los conflictos, etc. Todo eso, el Pequeño Larousse existe hoy online, y al estar online, pues es una obra que se tiene que actualizar día a día. Entonces, tenemos colaboradores en España, tenemos colaboradores en Francia, pero básicamente es un equipo local en donde trabajamos de planta alrededor de 50 personas. Y bueno, pues entre todos los colaboradores freelance, colaboradores externos, pues llegamos a estar en activo al mismo tiempo, pues hasta 200 o 300 colaboradores, ¿no? Entre redactores, correctores, diseñadores, fotógrafos, ilustradores, en fin, una gran cantidad de profesionales que son los que hacen posible todos estos libros, ¿no? Entonces, muchos de los libros los generamos en este equipo, es decir, son ideas propias que nosotros decidimos, bueno, vamos a generar un producto así y así asado para atender esta necesidad, o sugerimos hacer esto para innovar de esta otra manera, o bien, dado que pertenecemos al grupo que les comenté, al grupo Hachette, que es enorme y que tiene fondos de todo lo que se puedan imaginar. El grupo Hachette es el líder en educación prácticamente en todo el mundo, en Inglaterra, en Francia, en España, en fin, de todos ellos tomamos ideas o podemos tomar productos, ¿no? Como les decía, el fondo de gastronomía de Larousse Francia también es muy grande. Entonces, con muchos de ellos hacemos acuerdos y les compramos los derechos, nos ceden los derechos para que lo publiquemos bajo la marca Larousse y lo distribuyamos en América Latina. Y este trato que hacemos, esta cesión de derechos,
lo que implica para nosotros es adaptar, traducir y adaptar esa obra a un español lo más neutro posible para que funcione en todos los países de América Latina y que esté sobre todo más adecuado a nuestra forma de hacer, de hablar y de pensar. Pero sin embargo, somos un grupo bastante abierto, no estamos obligados a trabajar únicamente con las empresas del grupo. Podemos, sin ningún problema, comprarle a otros grupos editoriales, a otras empresas, comprarles derechos, o algo que se estila mucho en el mundo editorial, que es hacer coproducciones. Esto es que una empresa que vende los derechos de una obra, se lo vende a distintas empresas en el mundo que hacen su propia versión. Entonces, esto lo que produce es que se bajan mucho los costos y se pueden hacer libros sofisticados. Estos libros infantiles para preescolar que tienen solapas y pop-ups y cosas así que son muy caros de hacer, se pueden hacer porque los hacemos en grupo, por así decir. Al mismo tiempo se imprime una versión para Inglaterra, otra versión para Polonia, otra versión para Italia, otra versión para China, otra versión para la India y nuestra versión. Y al producir todo eso juntos se logran precios muy competitivos que permiten que se hagan. De otra manera sería muy difícil, ¿no? Entonces, esas son las maneras en que, los orígenes de donde pueden surgir en nuestras obras. Y bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero dejar de que nos comenten, bueno, pues la gestión comercial, cómo es que opera, ¿no? Como saben, lo comenté ya, tenemos la filial en México, pero también existe la filial colombiana. Entonces, estas son las dos empresas constituidas formalmente que están instaladas en ambos países, en ambos territorios, y desde ahí cubren muchos otros territorios a través de distribuidores. Lo que podemos decir es que en América Latina, para la comunidad latina de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, llegamos a todos los puntos a través de distribuidores. Aquí me gustaría, a ver si Maritza nos puede comentar un poco cómo es, pues, la realidad colombiana y sobre todo la realidad en estos tiempos tan difíciles para todos, no nada más para los países latinoamericanos. ¿Qué problemas están enfrentando con la gestión comercial y cómo es que lo hacen desde su propio territorio? Bien, Tomás. Nosotros aquí en Colombia tenemos un equipo comercial con presencia en las principales ciudades del país. Tenemos personal en Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. También contamos con un equipo especializado de personas que se presentan o van a los colegios, a las universidades. Allí pues están disponibles y tienen todo el conocimiento necesario para poder resolver las dudas directamente con los docentes. Nuestro fondo editorial lo distribuimos principalmente en las librerías y almacenes de grandes superficies. En este momento, a raíz precisamente de la situación del aislamiento, hemos visto que se ha fortalecido, que ha surgido o ha motivado mucho más al público a los libros impresos a través de los canales virtuales. Quiere decir que los e-commerce han empezado a tener bastante fuerza en este tiempo. Algo interesante es conocer que la gente desea tener un libro en su casa y ha buscado pues acceder a adquirirlo a través de estos medios. Entonces se ha motivado mucho la venta por este canal. Para nosotros en Colombia ha sido súper importante e interesante poder llegar al público con toda esta cantidad de títulos que tú nos acabas de contar, desde los diccionarios, que han sido pues nuestro producto bandera o por el cual hemos sido reconocidos, hasta todas nuestras colecciones infantiles, títulos universitarios, profesionales, también, como lo mencionabas, textos escolares, donde contamos como la serie de Baldor, donde también incursionando en este mundo digital o en este mundo actualizado en cuanto a las nuevas tecnologías, obras como Baldor ahora pueden tener o tienen el código QR, donde el estudiante desde su casa puede repetir cuantas veces quiera un tema
solito, sin necesidad pues de que esté allí el profesor repitiéndolo. Entonces, esto ha sido muy importante y nos ha ayudado pues a abrir camino a nivel comercial en Colombia. Aun cuando existe una gran cantidad de títulos, tanto nuestros como de nuestras editoriales también del país, ha sido muy importante llegar a los colegios, a los preescolares, con todo nuestro fondo. Entonces, es un poco la historia de lo que estamos viviendo en este momento a nivel comercial y a nivel del país, con nuestro fondo. Muy bien. Invitar a las personas que nos están siguiendo a que formulen sus preguntas. Aquí las recibimos a través del WhatsApp y al final de la charla vamos a tener un espacio para que les contestemos algunas de sus inquietudes. Tomás, aprovechando tu presencia, nos gustaría que le contaras al público por qué Larousse tiene esa preferencia de presentar el contenido infantil en formato de colecciones. Es algo que lo vemos muy común, por ejemplo, la colección Mi Primer Larousse D, que se compone de 10 títulos o más, y otro ejemplo, la mini enciclopedia, que está hecha por 16 títulos. ¿Qué hay detrás de hacer esto así? ¿Cuál es la pedagogía que está tras esta forma de presentar los contenidos? Bueno, qué bueno que me lo preguntas porque atiende a dos causas muy interesantes. La primera es estrictamente funcional, es decir, pedagógica editorial, y la otra es comercial también. Es comercial en cuanto a que es una fórmula probada que tiene una razón de ser que ahorita platicaremos de dónde surge, pero comercialmente es algo que permite que el público identifique, ¿no? Bueno, este es un título como los otros que ya conozco. Permite, por ejemplo, que no coloques un ejemplar, un título suelto dentro de un mundo de otros de títulos que están en el punto de venta, en la librería, sino que puedas presentar un bloque, ¿no? Que tiene un concepto común. Entonces, ese es es un precio común, un tamaño común, una extensión común. Entonces, todo eso permite la facilidad en el entendimiento del consumidor en el punto de venta. Pero lo que hay detrás, bueno, pues evidentemente es mucha reflexión. Es decir, si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer como les dije, somos una editorial de referencia, que queremos aportar conocimiento. Entonces, decimos, bueno, pues dependiendo del público al que vamos dirigido, por ejemplo, van a ser niños de 3 a 5 años, o de 5 a 7, o lo que se decida. Bueno, pues sabemos perfectamente pues, sus capacidades lectoras, los tamaños de letra que deben tener, la extensión que son capaces del tiempo que pueden mantener la atención, etcétera. Entonces, no es que nosotros contratemos a un autor para que haga lo que quiera, o le decimos un tema y digo, bueno, háblanos del universo, y que nos hable en 140 páginas o en 30. No, le damos siempre a todos los colaboradores, internos o que solicitamos externamente, esta receta, esta fórmula, porque está pensada y probada de que funciona con todos estos parámetros que les acabo de mencionar. Entonces, primero se estructura como si fuera un molde, digamos, imagínenselo así, en el que vamos a verter el contenido, ¿no? Entonces, bueno, las lecciones o este libro se va a dividir en capítulos de 3 páginas, siempre aparecerá el título arriba, tendremos primero un esquema de desarrollo, luego un ejemplo, luego una ilustración, y la ilustración tendrá que ir en este tono o en este otro, y así se repite sucesivamente. Entonces, dado que cuesta mucho trabajo crear esa fórmula, y es una fórmula de la que estamos convencidos, pues normalmente da para muchos temas. Es decir, esto que acabas tú de mencionar y los títulos que tiene Maritza atrás de ella. Por ejemplo, veo por ahí uno naranja al lado derecho que se llama Dime por qué. Es una colección muy interesante, que son fichas y en cada página hay una pregunta y una respuesta con cierto humor y ilustraciones divertidas, ¿no? La ilustración suele ser
como una especie de chiste de la respuesta seria y que sí explica un tema, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, pues tenemos también una cantidad grande de títulos. Ahí se ve el cuerpo humano, pero tenemos uno que, digo, es pues sobre la ciencia, sobre el espacio, sobre los dinosaurios. Entonces, lo valioso de esto es llegar a esa fórmula, a que ese tamaño es el adecuado, a que esa extensión de páginas es la correcta, que esa encuadernación, en este caso, por ejemplo, con espiral, es la correcta. Entonces, dejarlo en un solo título para que mañana estemos inventando otra receta, es un sinsentido, es un desperdicio. Entonces, este título obedece a ciertos intereses, o esta colección más bien obedece a ciertos intereses. Vamos a divulgar ciencia, vamos a divulgarla entre niños de 9 a 12 años que tienen estos intereses y que hablan este lenguaje, ¿no? Entonces, esa es la razón que está detrás de todo eso. No quiere decir que no hagamos títulos individuales, títulos que son una sola vez. Por ejemplo, atrás de Maritza también veo otro que se llama Superhéroes con capa, Superhéroes sin capa, perdón, que habla precisamente de todas las grandes personalidades de la historia y como superhéroes, ¿no? Que no necesitan tener una capa para tener grandes poderes, sino que aportaron grandes cosas a la humanidad en la historia, en la ciencia, en los derechos, en fin, que han aportado grandes cosas a la humanidad, ¿no? Entonces, ese es un título único, ¿no? No podemos hacer una serie de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos hacer, y se está preparando algo parecido, pero, por ejemplo, de solamente heroínas. O sea, todo el papel de la mujer a lo largo de la historia que luego no es reconocido como se debe, ¿no? Entonces, que desde niñas tuvieron una aportación, o hasta adultos, ¿no? Ahí está Marie Curie, está Malala, como actualmente, Malala es autora nuestra, por ejemplo, ¿no? De nuestro grupo, hemos publicado sus libros, en fin, ya me estoy desviando, pero bueno, si yo me pongo a hablar me puedo seguir aquí eternamente. Pero la idea es esa, ¿no? Hacemos fórmulas bien pensadas, bien estructuradas, que se pueden explotar en muchos temas, y libros individuales que tienen una razón de ser propia y punto, ¿no? Precisamente, ahondando un poco en ese detalle que tienen ustedes en el equipo editorial al desarrollar los libros, es interesante resaltar la mini enciclopedia, incluso también el que está por aquí al lado mío, el de los mil palabras de los animales, que hasta el tipo de papel es especial. Entonces, cuéntanos, ¿por qué, por ejemplo, ese tipo de papel? Bueno, por ejemplo, el de los 1000 animales, 1000 palabras, también es una colección. Otra vez, nosotros somos una editorial de referencia y de diccionarios. Una manera de acercar a los más chiquitos a la enciclopedia, pues no es presentarle una enciclopedia, ¿no? Es presentarle una mini enciclopedia que se vaya familiarizando con los términos, ¿no? O sea, cómo es que funciona, cómo es que encuentra la información. Entonces son libros pequeños, son libros incluso que son un poco abullonados, etcétera, etcétera. Y en el caso de la fórmula de 1000 palabras es acercar al diccionario a los más chicos. Entonces también es un concepto que da para mis primeras 1000 palabras en inglés, mis primeras 1000 palabras sobre los animales. En fin, podríamos abarcar varios, porque es un concepto muy interesante en el que se define la palabra y se ilustra, porque estamos dirigidos a niños muy chicos. Y allí siempre se toma la decisión qué papel usar en virtud del usuario. Entonces, por ejemplo, estos que son muy, muy pequeños, pues necesitan un papel grueso que lo puedan manipular, que no les cueste trabajo tomarlo, ¿no? Por ejemplo, las enciclopedias muchas vienen con papel que es casi cartulina barnizada, que incluso está pensado para que se pueda hasta manchar, lo pueden usar con los dedos sucios, o se les pueda derramar algo, y no pasa nada, se limpia, porque estamos pensando en el usuario. Entonces, cada producto tiene un papel, no es casual, no es el que nos encontramos, ¿no? Es el papel que pensamos que tiene mejor función, ¿no? O, por ejemplo, estos libros para tan pequeños, le cortamos las puntas, las redondeamos, de manera que no se puedan lastimar, ¿no?
Un papel fuerte, duro, con una punta, pues puede acabar siendo peligroso, ¿no? Entonces se redondea. Entonces, bueno, muchas cosas que están detrás del producto final que ustedes ven, pero que siempre está pensado dependiendo del tipo de consumidor al que queremos atender. Bien, bien. Tomás, otra cosa importante de nuestra editorial, contarles que no hay un divorcio entre la parte editorial y la parte comercial. O sea que no es que el área editorial se sentó y produjo un contenido y entrega un producto y dice, mire a ver cómo se defiende y vaya, véndalo. No, todo obedece a un estudio previo, a unos análisis de qué necesita el mercado y se decide qué producto sacar. ¿Cómo es esa gestión, Tomás? Yo diría que cualquier editorial moderna, esto que tú dices de que algunos locos sentados en un escritorio de pronto se ponen a idear y sacan un producto, eso funcionaba hace muchos años, ¿no? O al revés, ¿no? Que gente que está solamente en la calle se pone a inventar sin conocer cómo se hace un libro y quieren que alguien más lo haga, ¿no? En las empresas modernas creo que hay tres patas de una silla, de un banquito, que son el área editorial, el área de ventas y un área de mercadotecnia. Y de mercadotecnia nos referimos sobre todo a estudios de mercado. Es decir, el área comercial tiene una expertise, está en la calle, día a día, cotidianamente, en los puntos de venta, sabe de las librerías, ve qué se vende, qué no se vende, tiene una experiencia X, ¿no? O va, visita los colegios, escucha de viva voz de sus necesidades, porque le preguntan, oye, ¿no tiene usted un libro así, ya sabe? Entonces escucha que hay necesidades, ¿no? Esa es una fuente de información fundamental. Pero hay otra que viene del estudio de mercado que ve tendencias. O sea, qué es lo que está de moda, qué es lo que gusta, qué es lo que se ve en otras partes del mundo. Estamos atentos a las noticias, ¿no? Por ejemplo, pues va a ser obligatorio a partir del año próximo, no sé, X cosa, y bueno, pues se va a requerir un producto que atienda a eso, ¿no? Entonces, se monitorea el mercado y las necesidades de la, perdón, yo diría de la sociedad, ¿no? Y la otra tercera, pues sí son estos locos que estamos ahí en el escritorio, ¿no? Que también deben estar al día en todo lo que ocurre, ¿no? Porque es una visión muy distinta. Es la visión de cómo puedo yo traducir esto a esta necesidad que me están diciendo o que estoy viendo, cómo la traduzco a un producto. Pero entonces yo puedo estar filosofando ahí desde mi escritorio, pues en un producto maravilloso, pero que va a costar una fortuna y nadie lo va a vender. Se necesita la retroalimentación del área de ventas, que te diga, bueno, pues esto máximo podría costar tanto. O el área de mercadotecnia que te diga, bueno, pero lo podemos colocar en estos otros mercados. Y con toda esa información se confecciona entonces un producto que atiende no solamente el capricho de uno, sino la necesidad general, ¿no? Entonces, resulta que bajo esos parámetros puedo hacer un producto verde de este tamaño, que tenga este papel, para que llegue al precio adecuado y se venda en el canal adecuado y atienda una necesidad que vemos. Y la otra también, bueno, pues todos los que tenemos el gusto de asistir a ferias internacionales del libro, es un gran escaparate para poder ver a otros profesionales, todas las inquietudes que tienen, todo lo que están generando, que te abre los ojos y a lo mejor en el momento no dices, no, quiero un libro como ese, sino que te llevas un mundo de ideas, ¿no? Entonces, unos a otros nos nutrimos y nos enriquecemos. Entonces, esas son las formas de crear un producto. Las fuentes. Bueno. Fuentes. ¿Preguntas tenemos, Marixa? Sí, bueno, aquí tenemos una opinión, una pregunta de Edison Ramírez que nos dice: espectaculares colecciones para los más pequeños, felicitaciones, y para los más grandes, genial. Entonces nos pregunta Edison, ¿cómo es el proceso de publicaciones de la editorial? Bueno, el proceso, creo más o menos lo expliqué a grandes rasgos, pero puede ser de dos fuentes, ¿no? Muchas veces hay
propuestas externas, puede llegar un autor, puede llegar un creador a ofrecernos un trabajo que piensa o que ha hecho. Es lo menos, normalmente es al revés, es una creación o un concepto nuestro, derivado de estos análisis que hemos comentado, o que conocemos, por ejemplo, que en nuestro propio grupo alguien publicó algo que nos parece fantástico, ¿no? Entonces, pues yo quiero lanzar eso en mi mercado. Entonces, esas son las dos fuentes de contenido. Entonces ya veremos si es que lo vamos a traducir, ya veremos si es que copiamos, entre comillas, esa fórmula, porque, digamos, somos del mismo grupo, no es que nos robemos nada, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿no? Dice, yo tengo esta fórmula, ¿te puede servir para tu mercado? Pues sí, pues no, en mi mercado no funciona. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Larousse tiene un fondo enorme, Larousse en Francia, de jardinería, de libros de jardinería. Y en España se venden muy bien. Bueno, pues en nuestros mercados pues prácticamente no se venden. En México no se vende un solo libro de jardinería, ¿no? ¿Por qué? Pues, no, porque pocos tienen jardín, ¿no? Y los que tienen jardín normalmente tienen mucho dinero y le pueden pagar a un jardinero y no se ponen ellos a arreglar el jardín, ¿no? Pero en Europa es otra realidad, ¿no? Entonces, pues yo veo muchos libros y son preciosos, pero es algo que no vamos a tomar aquí. Y así, ¿no? Esas son las fuentes. Perfecto. Mira, dice Johnny Pazmiño, buen día. En síntesis, ¿a qué considera usted que se debe el prestigio de la editorial a la cual representa? Bueno, sin duda la cantidad de años, ¿no? Empresas que duran tanto tiempo en el conocimiento y el gusto del público no es casual, ¿no? Se debe a gran calidad. Yo te diría eso, la persistencia para permanecer a lo largo de tantos años, son generaciones y generaciones que conocen la marca. O sea, muchos crecimos siendo muy pequeños con algún libro Larousse en casa, entonces estás familiarizado con la marca y te da confianza. Y la persistencia, el que a través del tiempo no se ha flaqueado, no hemos sido intermitentes de que de pronto, pues durante unos años ya no publicamos nada, o empezamos a publicar cosas raras que no atienden a nuestra manera de ser. Entonces es antigüedad, persistencia, congruencia y sobre todo estar al día. O sea, cambiar con los tiempos. Bien, por aquí bien, gracias Tomás. Aquí José Manuel Rueda nos saluda, dice que las colecciones y contenidos para todas las edades, le encantan las enciclopedias, los diccionarios. Nos saludan desde Curití, Santander. Entonces saludamos a Juan Manuel, que está también en línea con nosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que nos hacen respecto al material de libros preescolar. Nos dice que cuando ven un libro de preescolar, aparenta o les parece que solamente es para colorear. ¿Podría indicar que es un libro fácil para crear o realmente qué aspectos tiene en cuenta la editorial para crear este tipo de libros? Bueno, hay distintos tipos de producto porque hay distintos tipos de público. O sea, hay libros que son solamente de esparcimiento. Entonces, por ejemplo, allí usamos ciertos personajes, ¿no? Tenemos las licencias de Disney o personajes de este tipo, y de lo que se trata es de esparcimiento. No pretende enseñar un conocimiento, aunque el propio acto de colorear nada más ya es practicar la psicomotricidad, etcétera, ¿no? Procuramos nunca hacer un libro que sea una imagen ahí y punto, sino que esa imagen diga algo, que tenga un pie que explique algo, que te lleve a alguna reflexión, etcétera, que no sea vil entretenimiento, ¿no? Tratamos de, aunque ese es su propósito, tratamos de darle un cierto giro más, pues, con más efectividad, ¿no? Pero hay libros que sí buscan la enseñanza, ¿no? Entonces son un poco distintos. Puede ser que colorees y puede ser que sigas teniendo a Mickey Mouse o algún personaje, pero vamos a hacer las letras, ¿no? Vamos a aprender el trazo de las vocales, o vamos a aprender el trazo de los números. Bueno, ahí sí ya es un propósito mucho más, se parece más, entre comillas, a un libro de texto, sin serlo, ¿no? Lo que tratamos de hacer es, aunque tenemos libros de texto, estrictamente hablando para los preescolares, esos se venden en las escuelas, entonces es un mercado, y ese es un libro
distinto al que un padre de familia compraría por impulso, ¿no? Por impulso, pues es un libro más atractivo, que está dividido o se ubica entre lo formal del libro de texto y lo lúdico, que puede ser un libro de entretenimiento, ¿no? Entonces tratamos de conjuntar esas dos cosas. Bien, gracias, Tomás. A ver, por acá, a ver si habrá otra pregunta. ¿Cuál es la motivación principal para hacer un libro o definir un contenido de un libro? Bueno, la motivación principal siempre, bueno, diría que son dos. Una, atender una necesidad que sabemos que existe. O dos, sorprender al mercado con algo que consideramos que puede ser novedoso, útil, aunque esa necesidad no esté necesariamente reconocida por el público, ¿no? Es decir, si sacamos un libro así, es probable que podamos satisfacer esta necesidad que a lo mejor no han visto como problemática. Entonces, creo que son esas dos. Y la otra es, como decía, ¿no? Bueno, tú que vendes, bueno, tú ves todos los días, oye, se necesitaría algo como esto, ¿no? Nos están pidiendo algo como esto otro. Yo veo que los niños de las escuelas juegan con algo como esto. Entonces, deberíamos tener un producto así. Ah, bueno, entonces esa es la motivación. Satisfacer esa necesidad que sabemos que existe. Pero insisto que también el pensar que podrías aportar algo que a lo mejor no necesariamente está reconocido por los demás, ¿no? De acuerdo, gracias. Estamos llegando al final. Yo creo que podríamos tener una última pregunta para que Tomás la resuelva. ¿Tenemos alguna más? A ver. No, preguntan que ¿por qué pensaron en desarrollar mi primer Larousse del Quijote, ya que es un clásico casi obligatorio para los estudiantes de secundaria, pero que en Larousse tienen mi primer Larousse del Quijote a partir de 5 años? ¿Cómo hacer para que los pequeños se interesen por este tipo de lectura? Bueno, justamente redondea, qué bueno que esa fue la última, porque redondea lo que habíamos hablado, ¿no? La colección Mi Primer Larousse de, bueno, paréntesis, somos de las pocas marcas en el mundo que usa la marca como parte de los títulos. Normalmente la marca es algo pequeñito por ahí, la nuestra es grande, ¿no? O se llama así, Mi Primer Larousse. No mi primer libro, no mi primer, nada, Mi Primer Larousse. Entonces, esta idea de Mi Primer Larousse es un acercamiento a temas difíciles, digamos, para que los niños chicos puedan familiarizarse, y cuando les toque leer el Quijote de verdad, en secundaria o más adelante, bueno, pues ya tengan una idea amena, sencilla y muy, muy completa de lo que es. Entonces, en ese Mi Primer Larousse tenemos, por ejemplo, Mi Primer Larousse de los porqués, Mi Primer Larousse de los cómo, Mi Primer Larousse de la ciencia, Mi Primer Larousse de cualquier tema. Y entonces decidimos que el Quijote, por ser lo que es para la lengua española, pues daba para hacer algo sumamente interesante para los chicos, ¿no? Entonces, esa es la razón, y me parece que ese fue un gran, gran acierto. Lo hizo Larousse España, nos compartió la idea y dijimos, por supuesto que eso lo queremos para América Latina, ¿no? Nos funciona. Así es. Voy a agregar una última pregunta porque me pareció súper interesante. Preguntan que si la editorial ha pensado en publicar sagas juveniles. No tanto como sagas, y literatura, o sea, Larousse, estrictamente hablando, no publica literatura. Sin embargo, como digo, somos un grupo muy grande y nosotros distribuimos material de muchas otras marcas. Entre ellas, bueno, una marca que debe conocerse muy bien en Colombia y toda la América Latina, es Alianza Editorial. Alianza Editorial es una editorial literaria, tiene grandes autores, premios Nobel, etcétera. Y hay un subsello que se llama ADN, que es Alianza de Novelas, que recientemente lanzamos, bueno, recientemente ya son 4 o 5 años, en donde estamos lanzando, no son necesariamente juveniles, son para todo público, pero sí son las novelas, digamos, bestsellers, pero de calidad,
no el libro barato que se vende mucho, sino buenas obras, pero con este enfoque mucho más fresco, que se publican en todo el mundo. Entonces allí hay fondo juvenil, sí, y fondo para el público en general. Pero no, que pensemos en una saga juvenil, no, no por ahora. No es nuestro fuerte. Muy bien, muy bien. Pues hemos completado una hora. Creo que ha sido una conversación muy agradable, muy fructífera. Nos ha aclarado mucho el panorama y creo que al público se le ha dado respuesta a ese interés que tienen, qué hacen las editoriales por dentro. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias, Tomás, por habernos acompañado aquí a la filial Colombia. Nos ha parecido un gran apoyo y seguramente vamos a sacar muy buenas conclusiones para nuestro trabajo. Mil y mil gracias. Al contrario, gracias a ustedes, a la Cámara Colombiana, y pues qué bueno que tengan este tipo de esfuerzos e inquietudes, y la gente que se interese, pues que no pierda el interés, porque vale la pena siempre acercarse a los libros. Encantado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.